todas y a todos los que se conectan en este mediodía con el Museo UNAM hoy y en Ciencia en Sábado. Nos alegra mucho compartir con ustedes este sábado. Hoy contamos con un invitado muy especial, el profesor Benjamín Ruiz Loyola. Ahorita les voy a platicar un poco más de él. Mientras tanto, les cuento que el Museo UNAM hoy hace parte del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, el ISUE. Y este espacio de Ciencia en Sábado tiene como objetivo generar enlaces y contarles a ustedes en la voz de los propios profesores, maestras, investigadoras e investigadores de la UNAM, aquellos avances que se dan dentro de los procesos de la universidad, aquellas inquietudes, aquellos trabajos, la misma experiencia de las personas que trabajan día a día en el quehacer científico en nuestra universidad. Hoy les cuento también un poco más que nos acompaña entonces el doctor Benjamín Ruiz Loyola. Él es químico por la UNAM con un diplomado en periodismo científico. Es especialista en materiales peligrosos. Fue inspector de armas de destrucción masiva en Irak en 2003 y es miembro del Comité Asesor en Educación y Divulgación de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas de 2006 a 2018. Es colaborador de Cómo Ves, la revista científica que seguramente muchos de ustedes conocerán, y tanto es escribiendo en la revista como escribiendo libros. Actualmente es profesor de la Facultad de Química de la UNAM. Muy bienvenido, Benjamín. Qué alegría tenerte en este espacio de Ciencia en Sábado. Muchas gracias por la invitación, Catherine. Muchas gracias a quienes nos están viendo por estar aquí. Y pues estamos listos cuando tú Listos. digas. Perfecto. Cuando quiera, profesor, entonces comenzamos. Muy bien. Bienvenidos a esta plática. Muy buenos días, muy buenas tardes ya. Lo hemos llamado Química en Casa. Y quiero comenzar con una pregunta por algo que ocurre con mucha frecuencia. Si ustedes ven una etiqueta con esta lista de ingredientes, el producto que les está representando la etiqueta, ¿lo compran? ¿Lo consumen? Está en inglés, aquí está en español para que quienes tengan un poco más para que haya más facilidad en la lectura de la etiqueta. En letra más gruesa está el tipo de compuesto químico del que se trata. Después viene la descripción de cuántos diferentes de la misma familia hay por allí. Y la pregunta es, ¿lo consumen? No me contesten ahorita, no se contesten ahorita. Al final de la plática les voy a decir de qué se trata. ¿Será una bomba? ¿Será un desodorante? ¿Será algo de comer? ¿Será algo para embellecer el cutis? ¿Qué será? La pregunta es, ¿lo consumen? ¿Lo compran? En esta pandemia, los lugares turísticos de la casa fundamentalmente son el baño, la sala, la recámara y la cocina. Entonces vamos a dar un viajecito por estos lugares turísticos a los que ya estamos tan acostumbrados y vamos a ver qué tanto de química hay en ellos. Y vamos a llegar a un punto en el que hablemos de los riesgos que puede haber desde el punto de vista químico. Empezamos, por ejemplo, porque en el baño hay jabón y champú. Nos lavamos las manos, nos lavamos el cabello, ¿y a poco eso es química? Van a decir, si eso toda la vida ha estado en mi casa. Pues sí, pero ni el jabón ni el champú crecen en los árboles. Son producto de reacciones químicas. La grasa, el aceite, la manteca, el sebo de los animales o los aceites vegetales se someten a reacciones químicas para transformarlos en jabón y champú. Entonces, ahí hay mucha química. Cuando hablamos de limpieza dental, bueno,
Antiguamente así eran los cepillos de dientes, varitas delgadas, ajustadas en una vara más fuerte, y con eso cepillaban los dientes. ¿Y qué utilizaban en lugar de pasta? Bueno, pues los aztecas, por ejemplo, quemaban tortilla y la ceniza la pulverizaban y con eso se limpiaban los dientes, con este cepillo y esa ceniza. Pero ahora la química nos da algo mucho mejor, que es un cepillo con cerdas de plástico y una pasta que tiene una gran cantidad de ingredientes, cada uno de ellos con una finalidad diferente. Si la fotografía del lado derecho les parece conocida, quiere decir que han visitado alguna vez el Museo Universum, la sala La Química está en todo. Y si no lo han hecho, por favor háganlo. Se están perdiendo de una experiencia incomparable. En el baño también podemos tener o almacenados o depositados pañales desechables. Y van a decir, ¿y a poco ahí hay química? Todo, todo, todo es química. La cubierta exterior es de un polímero que trata de impedir que salgan los líquidos. El elástico de la cintura es un plástico que se puede estirar y regresa a su lugar, como los de las piernas. Las barreras antiescurrimiento son materiales que son hidrofóbicos, es decir, que rechazan el agua y en consecuencia ayudan a que no haya escurrimiento. Pero la parte importante es esta, el núcleo absorbente. El núcleo absorbente está formado prácticamente por polímeros del tipo del poliacrilato de sodio. No nos dice nada este nombre, pero valga pensar que es un polvito que si yo pongo 5 gramos de ese polvito, es capaz de absorber aproximadamente 50 gramos de agua, es decir, 10 veces su, su peso en agua. Pero la otra parte importante es que no ocurre como cuando yo pongo tierra en una maceta y luego le agrego agua, que pues el agua empieza a escurrir. ¿Por qué? Porque la tierra se humedece pero no lo absorbe. En este caso, el poliacrilato de sodio absorbe el agua y forma una gelatina, forma un gel. Y por eso el pañal, cuando se lo quitamos al bebé, pesa tanto, porque es toda el agua que el bebé estuvo liberando. En el baño normalmente encontramos el botiquín y allí es donde tenemos los medicamentos. Y déjenme decirles que el peor lugar para guardar medicamentos es el baño. Todos los medicamentos, todos nos dicen, guárdese en lugar fresco y seco. ¿Y qué hay en el baño? Una gran cantidad de humedad y normalmente temperaturas mayores a la temperatura ambiente. ¿Por qué? Pues porque acostumbramos bañarnos con agua caliente. Hay inclusive vapor. Entonces, el peor lugar para guardar medicamentos es el baño. Y podemos encontrar todo tipo de medicamentos y todo esto es química. Antes de que existieran los antibióticos, la gente moría muy frecuentemente por infecciones. Hoy en día ya no es tan común, a pesar de lo que nos diga actualmente la pandemia, en que hay una enorme cantidad de personas muertas en nuestro país y en todo el mundo por la infección causada por el SARS-CoV-2. Si no tuviéramos la química, las consecuencias serían peores. Hace 100 años hubo más de 50 millones de fallecimientos en una epidemia, una pandemia por
una enfermedad muy similar a COVID-19, la influenza provocada por el virus de la influenza española. Entonces, el haber desarrollado antibióticos y antivirales ha ayudado a la humanidad a salir adelante. ¿Qué podemos encontrar en la etiqueta de un medicamento? El nombre comercial, el nombre genérico, cuánto contiene, cómo debe administrarse, la composición por unidad. Siempre nos dice, por ejemplo, acetaminofén 100 miligramos y excipiente CSP, cantidad suficiente para. ¿Qué es el excipiente? El excipiente es una sustancia que no tiene ninguna actividad como medicamento, no es una medicina, sino es algo que se le agrega para poder hacer una tableta, una cápsula, un jarabe, porque si no, las cantidades son muy pequeñas. ¿Sí? ¿Cómo conservarlo? ¿Quién lo fabrica? ¿Cuándo ya no debemos de utilizarlo? La fecha de caducidad nos indica en qué momento hay riesgo de que el medicamento ya no sea lo que dice. Por ejemplo, la aspirina, con el tiempo, independientemente de cómo está almacenada, se puede ir descomponiendo y en lugar de ser ácido acetilsalicílico, puede empezar a transformarse en ácido salicílico. Y si la aspirina es agresiva con el estómago, el ácido salicílico es mucho más. Por eso hay que respetar las fechas de vencimiento. Podemos encontrar también toda una lista de precauciones que debemos de tener, ¿sí? Que si afecta al hígado, que si puede provocar alergias, cuánto puede resultar dañino para la salud, en qué casos usarlo, en qué casos no usarlo, etcétera, etcétera. Siempre tenemos que acostumbrarnos a leer toda esa información antes de consumir un medicamento, porque estamos acostumbrados a que el doctor me dio la receta, compro el medicamento y me lo tomo como dice la receta y no me ocupo de leer las precauciones. Siempre hay que leer las precauciones. Y estoy diciendo el caso ideal en que el doctor me dio una receta para comprarlo, pero a veces el problema es, mi comadre me dijo que esto es buenísimo. Perdón, a lo mejor para su comadre es buenísimo, pero para usted no. No sabe si usted es alérgico al medicamento, por ejemplo, o si usted tiene un padecimiento renal o un padecimiento hepático o una comorbilidad, como está de moda ahora decirle estas cosas. Vamos a la sala y la sala es el lugar de reunión familiar. Una familia feliz que normalmente se reúne, entre otras cosas, para ver la televisión. ¿Qué hay de química en la sala? ¿A poco? Bueno, pues los muebles están hechos de química. Me van a decir, pero si es tela de algodón y es madera, ¿cuál química? Bueno, la madera es un polímero natural de celulosa y entonces ahí hay química. El algodón es un polímero natural también de celulosa y ahí hay química. Ahora, si quieren, no le digamos celulosa, digámosle azúcar. Muchas unidades de azúcar se unen para formar el algodón. Muchas unidades de azúcar se unen para formar la celulosa y con ello la madera. Y entonces, pues, aquí hay química. En un Doctor, televisor, profesor, como habíamos platicado, sí, que lo podía interrumpir para hacerle las preguntas que habían claro, claro, claro que en sí. el chat, y antes de que nos adentremos más en este tema de la sala, nos preguntan en el Facebook, Gloria, nos pregunta sobre los medicamentos que acabo de hablar. ¿Cuánto Ah, tiempo después de su caducidad
el medicamento se puede consumir? La realidad es que es preferible, pasada la fecha de caducidad, no consumirlo. O sea, el fabricante considera la fecha de caducidad con un cierto límite durante el cual es seguro. Después de esa fecha, el laboratorio no garantiza ni la estructura química del medicamento, ni la pureza microbiológica, que es otro punto importante. Se pudo haber contaminado. Entonces, lo mejor es, pasada la fecha de caducidad, no consumirlo. Y ya que estamos en este punto, lo que es recomendable no es tirarlo a la basura. Tengo un blister con medicamento, lo tiro a la basura. No, tampoco sacar el medicamento y tirarlo por la taza del baño. Tampoco, porque esto finalmente llega a los efluentes acuosos y puede estar contaminando el agua. Lo que hay que hacer es guardarlo, y en una gran cantidad de farmacias hay puntos de recolección de medicamentos caducos. Ahí depositarlo. ¿Por qué? Porque la Asociación de Fabricantes de Medicamentos los recoge y los destruye. No los reciclan, no los recirculan, los destruyen. Se llevan directamente a incineración para garantizar su destrucción y su no contaminación. Espero que la respuesta haya sido suficiente para Gloria. Y entonces seguimos por Seguramente. acá, por este Y lado. aprovecho para decirles a todas y a todos quienes están siguiendo la transmisión que pueden preguntarnos, escribirnos sus preguntas en los comentarios, y así como ahorita le transmitimos al profesor la pregunta de Gloria, lo vamos a estar haciendo a través de la transmisión. Muchas gracias, profesor. De nada, Catherine. Entonces, ¿qué hay de química en un televisor? Bueno, de los gases empleados para la fabricación tenemos argón y xenón. Utilizamos mucho el fósforo para la pantalla, pero hay silicio, a veces hay plomo, hay hierro, cobre, hay oro. Sí, hay oro en los televisores, igual en los teléfonos, en las computadoras. Recuerden, por si no se enteraron, que las medallas de oro, plata y bronce que se entregaron en los Juegos Olímpicos ahora en Tokio fueron hechas con oro, plata y cobre recuperados de equipos electrónicos reciclados. Son medallas 100% ecológicas. Entonces, hay mucha química en la televisión. Está el vidrio, que es un tratamiento especial del óxido de silicio. Hay materiales plásticos. En fin, hay una enorme cantidad de química en el televisor, aunque no nos parezca. Y esa cantidad de química también está presente en la computadora, en el teléfono celular. Entonces, vivimos con la química todos los días. Así es más o menos como tenemos un televisor donde tenemos vidrio, silicio, filtros polarizadores que tienen silicio y tienen polímeros, los diodos, los cristales líquidos, los emisores de luz. Todo esto es química. ¿Y qué elementos químicos pueden tener? Nitrógeno, silicio, fósforo, arsénico, germano, indio, galio, aluminio, boro, obviamente carbono. El carbono está en todo, igual que la química, o prácticamente en todo. Entonces, en la sala hay mucho de química. Ahora, cuando vemos la televisión o vamos al cine, pero en este momento, como estamos en la casa, vemos la televisión, vemos programas de entretenimiento. Y algo que siempre nos impacta mucho es ver, por ejemplo, una explosión.
Bueno, aquí lo que estamos viendo es una reacción química descontrolada, o a lo menos así nos parece en la televisión, aunque en realidad se hace en un estudio de manera muy controlada con una cámara que está haciendo tomas de diferentes ángulos. Entonces, aquí tenemos una cámara que está tomando esto aquí. Tenemos otras dos cámaras por ahí. Y entonces, esto es lo que vemos, pero esto fue lo que produjimos. Y esto es química. Esto también es química. Se preguntarán cómo le hacen para que aparezcan en las películas personas quemándose o en los programas de televisión. Bueno, sí, efectivamente se está quemando. Se le pone ropa con una cubierta especial que se puede prender, pero no va a llegar al cuerpo. Tiene la cabeza y la cara cubiertas con un material antifuego, tiene guantes especiales y se va a estar moviendo muchísimo. Ustedes se darán cuenta que normalmente cuando alguien se está quemando en un programa de televisión, difícilmente le vemos la cara. ¿Por qué? Porque no nos quieren mostrar en la televisión que está perfectamente cuidado. Quizá después, ya que terminó la escena, veamos el efecto, veamos las quemaduras que aparecieron, pero eso es gracias a la química también, con el maquillaje. Por ejemplo, esto. Aquí tenemos un maquillaje que puede ser consecuencias de quemaduras o puede ser consecuencia de que este es un extraterrestre que viene a dominar el planeta. Difícilmente creo que haya nacido así. Y esto simplemente es química. Si entramos a la recámara, vemos colchas, sábanas, las propias camas, ropa que utilizamos para salir a la calle, ropa que utilizamos para descansar, desde simplemente para estar cómodos en casa o pijama para dormir, ropa deportiva, si somos deportistas, nos ponemos unos buenos pants, una buena chamarra, unos buenos tenis. Encontramos usualmente libros, porque a veces ahí es donde estudiamos y estudiamos más, y encontramos zapatos de varios tipos. Todo esto es química. Y hay un Profesor, elemento que aparece aquí con muchísima, muchísima frecuencia, y es el plástico. Dime, Catherine. tenemos una pregunta a propósito ahorita que hablaba de los aparatos electrónicos. Nos preguntan cómo afectan los químicos de la computadora y el celular al cuerpo humano. En realidad, la única manera en que pudieran afectar es si nos lo comemos. El estar tocando no tiene ningún problema, están perfectamente diseñados para que no se deshagan. Si no, imagínense tanto que estamos trabajando con el celular, por ejemplo. Si hacemos el mismo ejercicio con madera, por ejemplo, se va desgastando. Pero los materiales utilizados para la computadora, para el celular, para el televisor mismo, eh, están hechos para que aguanten. Lo que puede ocurrir es que en algunos casos el desgaste sea muy grande, sobre todo en los circuitos. Y entonces el control remoto del televisor sea el que empiece a dejar de funcionar, pero no porque vaya a haber alguna afectación al cuerpo. O sea, son materiales, digamos que 99% inocuos. ¿Por qué no digo 100%? Porque puede haber personas que resulten ser alérgicas a alguno de los componentes, pero, insisto, nadie está lamiendo el celular ni la computadora. eh, Estamos en contacto en las manos y no representa mayor problema. Muchas gracias, profesor. Perfecto. Ok,
Decía, uno de los compuestos químicos diversos que encontramos en todo este material que vemos en la recámara es el plástico, el polímero. Porque usualmente cuando hablamos de plástico pensamos casi de inmediato en dos cosas: bolsas de plástico y contaminación. No todo el plástico es bolsas y no toda la contaminación por plástico es por bolsas de plástico. Y si eso pensamos, en última instancia tenemos que tener en consideración una cuestión muy importante. Al plástico no le salen alas para salir volando. Y sale volando, dice, ahí está una tortuga atrás de ella, y ahí van y se avientan contra ella. ¿No? El plástico es inanimado, no está vivo. ¿Quién tiene la culpa entonces de que el plástico llegue a una playa y se enrede en el cuello de una tortuga? Un ser humano irresponsable que lo tiró donde no debería. Un gobierno que no se preocupa por el adecuado manejo de la basura. Un gobierno que no se ocupa de reciclar el plástico. Es mucho más fácil prohibir. A partir de ahora quedan prohibidas las bolsas de plástico, en lugar de decir, vamos a poner puntos de acopio para el reciclado, porque el reciclado implica menos cantidad de plástico, pero además implica menos cantidad de agua para su fabricación, implica que el petróleo nos dure más porque no necesitamos seguir sacando tanta materia prima del petróleo para hacer los plásticos, etcétera, etcétera. Pero resulta más fácil y es más popular, por ejemplo, para Greenpeace, decir, prohibimos las bolsas de plástico de un solo uso. Espérate, esa generalización es terriblemente difícil de entender. ¿Cuántas bolsas de plástico de un solo uso se utilizan para suero para transfusiones o para almacenamiento de sangre para transfusiones? ¿Esas también las tenemos que prohibir? Pero bueno, me estoy desviando un poco porque eso está fuera de la casa. Entonces, cuando tiren la basura, separen el plástico y por favor busquen que se recicle, no que se tire directamente. Si hablamos de revistas y libros en la recámara, que incluye cuadernos, ¿qué tanto encontramos ahí? Bueno, la celulosa, el papel, los metales que existen en las grapas, los adhesivos para pegar las hojas, las tintas con que se hizo la impresión, los polímeros para pastas, los gusanos de los engargolados y las espirales de los cuadernos, los polímeros en los bolígrafos, los plásticos en la computadora o en la tableta, todo, todo, todo es química, mucha química. Y vamos a un lugar esplendoroso, la cocina. Y ahí vemos química en dos momentos. En los propios alimentos, sí, todo esto que vemos aquí, que es comida natural, son compuestos químicos. Todo es química. Nosotros somos compuestos químicos y nosotros somos fabricantes de productos químicos. Nuestra respiración implica inhalar oxígeno del aire y exhalar dióxido de carbono. Y eso es una reacción química. Sin esa reacción química no podríamos estar vivos. Entonces, hay productos químicos aquí en los alimentos y se producen productos químicos aquí al cocinar. El laboratorio de química más antiguo es la cocina. Y las reacciones químicas más antiguas del mundo son las que se produjeron al cocinar alimentos, al comenzar a cocinar alimentos. Cuando se descubrió el fuego y se encontró que asando
un trozo de carne era más suave, más fácil de digerir, más sabroso, más apetitoso. Y a partir de ahí empezó a diseñarse que si la salazón, que si el ahumado para la conservación de los alimentos. Entonces, aquí tenemos una secuencia de reacciones. El huevo, que es la clara y la yema, envuelto en un cascarón de un producto químico, fundamentalmente carbonato de calcio. Sale crudo y podemos hacer dos cosas. Abrimos el huevo, lo depositamos en una sartén y lo freímos, o bien el huevo tal cual lo metemos en agua hirviendo hasta que queda el huevo perfectamente cocido. ¿Por qué cambia de aquí para acá? Porque hubo una reacción química. Una reacción química debida al fuego directo, al calor directo de la sartén, ayudada en muchas ocasiones con aceite. Y entonces las proteínas que forman tanto la yema como la clara cambian su estructura química y nos dan ahora esto. Lo mismo ocurre cuando hacemos el huevo hervido, pero la forma en que se transforma es diferente. Y sabe muy distinto un huevo frito que un huevo cocido. Pero esto es el resultado de reacciones químicas sencillas que utilizamos en la cocina. Todos hemos de alguna manera conocido la carne asada y todos podemos reconocer el olor de la carne asada. Y ese olor se genera por una reacción que conocemos como reacción de Maillard, que se debe a un químico que se puso a estudiar química de los alimentos. Y ese olor agradable es por la reacción entre varios de los compuestos químicos que forman la carne, entre otros proteínas y azúcares. Entonces, ese olor apetitoso es producto de una reacción química, así como olería horrible si se nos quema la carne, porque entonces ya se pasó de tueste, diríamos. Otra reacción química es la producción de un pan, un pastel en el horno, en donde hacemos una mezcla de un montón de cosas y para que quede esponjadito le ponemos un producto químico, lo conocemos comúnmente como polvo para hornear o royal, que hace que al desprender dióxido de carbono de su estructura química se infle. Si no, quedaría como una galleta dura, pero con el polvo para hornear se infla, queda suavecito, esponjosito. El olor que se desprende típico de un panqué, de un pastel, es también producto de la reacción de Maillard. ¿Hay riesgos químicos en la casa? ¿Tenemos problemas con productos químicos? Sí, y tenemos que tener mucho cuidado. Las fuentes son diversas. Profesor, aprovecho ¿Sí? que vamos a entrar en este tema para hacerle dos preguntas que nos hacen en el chat. Nos pregunta Scarlett cómo podemos identificar los depósitos de medicamentos en las farmacias, de los que nos platicaba hace un ratito, y también nos preguntan si tiene recomendaciones de centros de acopio para el reciclaje de plástico. Ok, la primera pregunta. Normalmente en una esquina de la farmacia hay un cartel que dice deposite sus medicamentos caducos aquí. Es una especie de barril. La parte de arriba es giratoria. Entonces depositamos, damos la vuelta, cae y regresa. Yo en
al lugar donde con más frecuencia voy a depositar estos medicamentos es o en las tiendas Superama o en las tiendas Walmart. Pero tengo entendido que prácticamente todas las cadenas de supermercados tienen este tipo de lugares. La otra, el reciclado de plásticos. El plástico que con mayor frecuencia encontramos, el que en mayor cantidad se utiliza, es el PET. Este plástico de las botellas de agua, las botellas de refresco. Hay una organización, en este momento no recuerdo el nombre, pero ECOSE, se llama ECOSE, es una organización, una industria formada por varias compañías que se dedica al reciclado de PET. Y como la tapa no es de PET, sino es de otro polímero, también hacen el acopio de esas tapas y las utilizan para otras cosas o las envían a otras industrias. ¿Qué es lo que podemos hacer? Hay también supermercados que tienen lugares para depositar. En la cadena Cinépolis, por ejemplo, pueden llevar sus botellas de PET. Espero que todavía siga existiendo tanto el aparato para depositar las botellas de PET como Cinépolis, porque muchas cosas han desaparecido con la pandemia. Pueden ir depositando sus botellas y les dan puntos en una tarjeta, puntos que pueden utilizar para comprar boletos, para comprar alimentos, para comprar las palomitas, el helado, el refresco, la coca, lo que sea. Y si no, lo que conviene hacer es poner todo el plástico en una bolsa aparte y cuando pasa el camión de la basura o el señor con el camión o con el carrito, decirle, esto es plástico para reciclar. Ellos conocen los lugares en donde se vende este tipo de plástico y a su vez ese lugar donde se hace el acopio lo hace llegar a las industrias recicladoras. Antiguamente se decía el polietileno, que es el que más se utiliza para las bolsas, no se recicla en México, por eso hay que prohibirlo. Pero nada más en el estado de Jalisco hay por lo menos 8 fábricas que se dedican al reciclado de polietileno. Entonces, sí hay. Lo que pasa es que no tenemos la costumbre. Y déjenme, a lo mejor me salgo un poquito del tema, pero esto es una experiencia que a mí me impactó muchísimo. Hace algunos años estuve en una empresa fabricante de papel y cartón y les pregunté qué hacen con los envases de Tetra Pak. El Tetra Pak tiene 3 capas. Una capa interna de plástico, polímero, luego una segunda capa de aluminio que permite la conservación de temperatura y la inocuidad, y una capa de cartón. Entonces, las 3 capas se pueden separar con relativa facilidad. Entonces tendríamos el plástico por un lado, el aluminio por otro y el cartón por otro. Entonces decía yo, ¿qué hacen para reciclar el Tetra Pak? Y me comentaron, hay en el área de la Ciudad de México y el Estado de México 2 empresas que en aquel entonces estaban en problemas serios porque no tenían suficiente material para trabajar, que se dedicaban al reciclado de Tetra Pak. ¿Y cuál era el problema? El problema no es que no haya Tetra Pak, porque el consumo de productos envasados en Tetra Pak es enorme. El problema es que la gente vacía el Tetra Pak y lo tira a la basura. Los pepenadores lo pueden recoger, pero ocurre que
normalmente el Tetra Pak es para alimentos, es para leche, es para crema, es para jugos, es para purés de tomate, cosas así, que si se tiran a la basura expuestos al rayo del sol, se descomponen, fermentan y producen unos olores tan nauseabundos que ni los propios pepenadores los recogen. Entonces, la recomendación es, antes de tirar un envase de Tetra Pak a la basura, por favor enjuáguelo con un poco de agua. ¿Para qué? Para eliminar los restos del alimento y que entonces se pueda recoger con facilidad para poderlo reciclar. Es algo que todos podemos hacer esto sin mayor costo, sin mayor cargo, sin mayor problema. Espero haber respondido las preguntas y sigamos con esto. En la cocina, por ejemplo, encontramos algunos productos que pueden provocar problemas. Por ejemplo, vinagre, que es un compuesto ácido. Si por alguna razón se mezcla con bicarbonato, que es un compuesto que utilizamos mucho, o con polvo para hornear, produce una reacción fuerte con desprendimiento de CO2, pero hace mucho escándalo. El peor problema es que este ácido, si no se maneja adecuadamente, puede llegar a provocar quemaduras en personas muy sensibles. Entonces, a pesar de que es para comer, puede causar quemaduras. Entonces hay que tener un poco de cuidado. Pero donde más problemas podemos tener es aquí, en el área de limpieza. ¿Por qué? Porque necesitamos productos muy agresivos para limpiar adecuadamente. ¿Qué hacemos para limpiar en las cocinas? Por ejemplo, el horno. El horno, que a veces, si se utiliza muchísimo, son capas gruesas de grasa, a veces solidificada, porque se ha estado quemando. ¿Cómo lo quito? Bueno, la grasa es un compuesto de tipo ácido. Necesito una reacción química que me ayude a ablandar esa grasa para removerla. Y eso es lo que hace este quitagrasa. Es hidróxido de sodio, que es una base muy, muy fuerte que puede causar quemaduras serias. Entonces, por eso la recomendación siempre de utilice guantes, no aspire directamente los vapores porque puede haber problemas, etcétera, etcétera. Entonces, esto puede ser fuente de problemas serios, sobre todo si hay niños curiosos que están interesados en la química en la casa y quieren saber qué cuernos es eso. Pero también tenemos otros para el control de sarro y el cochambre que, no siendo tan agresivos como el hidróxido de sodio de el quitagrasa del horno, también son muy agresivos. Todo esto tenemos que acostumbrarnos a utilizarlo exactamente con las instrucciones que el fabricante nos da para que no haya error. No podemos pensar que porque este producto se parece a aquel que compré hace un año, lo debo usar de la misma manera. Siempre hay que leer las instrucciones. Para baño y pisos, tenemos que, como desengrasante, lo que más se utiliza es los líquidos que tienen amoníaco, amonia. Porque, por ejemplo, dejan los vidrios los dejan perfectamente limpios, transparentes, sin una mancha. Y lo mismo así nos puede dejar los muebles del baño y los pisos del baño, perfectamente limpios. Tenemos cantidades enormes de marcas de blanqueador, que es cloro, hipoclorito. Muy en boga hoy en día porque ayuda a eliminar
virus y bacterias como lo anuncia este producto. Elimina el 99.9% de virus y bacterias. Ok. Entonces, si este quita la grasa muy bien y este blanquea, si yo agrego el blanqueador a los muebles del baño que son blancos, los deja muy, muy blancos. No falta quien diga, híjole, ¿qué puedo hacer para esto dejarlo blanco, blanco, blanco y reluciente? Ya sé, mezclemos el desengrasante y el blanqueador. Los mezclo, así no tengo que hacer dos lavadas, dos procedimientos, sino tengo que hacer uno solo. ¿Y qué es lo que va a pasar? Bueno, mezclo el que tiene amoníaco con el cloro. ¿Y qué es lo que tengo como resultado? En el mejor de los casos, que haya emisión de vapores tóxicos, vapores muy, muy tóxicos. Por experiencia familiar, son momentos muy complicados porque a veces el baño no está tan bien ventilado como debiera y entonces estos vapores tóxicos se acumulan y hay problemas más o menos serios. Pero este no es el problema más serio. El problema más serio es que los compuestos que generan estos humos pueden llegar a explotar. Y entonces ahí sí el problema es todavía más serio, porque aquí es una explosión simulada en donde lo que queremos es que se vea este problema. Pero si la reacción ocurrió aquí, lo que puede provocarse es que esto se rompa en pedazos. Y entonces la proyección de los pedazos sea como proyectiles que pueden lesionar a quien estaba tratando de limpiar el baño. Repito, todos los productos deben ser utilizados conforme lo indica el fabricante, conforme a las instrucciones del fabricante, y evitar hacerle al químico en nuestra casa. Y otros productos que son necesarios pero peligrosos son los insecticidas para controlar hormigas, para controlar cucarachas, para las plagas de las plantas. Todo esto es necesario, pero es peligroso. Aunque nos diga no implica riesgo para seres humanos ni mascotas, no hay que arriesgarnos, hay que utilizarlo como nos pide el fabricante y hay que tener mucho cuidado cuando nos deshacemos de lo que sobra. Aquí no tendríamos mucho problema porque, bueno, pues simplemente hay que tirar el bote a la basura. No, hay que tomar el bote, meterlo en una bolsa de plástico de preferencia, rotularlo y decir esto es un insecticida. Porque nuevamente cuando se llega a los centros de transferencia donde se hace la separación de la basura, los acopian y los llevan para que personal especializado abra la lata, extraiga los restos de insecticida que hayan quedado aquí y los destruyan. Es importantísimo hacer eso. Entonces, hay fuentes muy diversas de riesgos, pero como todo, prender la estufa es un riesgo, me puedo quemar la mano, pero si lo hago como debe de ser, no hay problema. Prender el calentador de agua para bañarme puede ser riesgoso, pero si lo hago como debe de ser, no hay problema. Y estamos hablando de efectuar reacciones químicas en casa. El fuego que obtenemos para la estufa o para el calentador es resultado de una reacción química que conocemos con el nombre de combustión. Entonces, si hacemos las cosas con cuidado, no tenemos ningún problema. Como vemos, hay muchísima química en la casa, muchísima, muchísima. Podríamos pasarnos horas
días hablando de toda la química que hay en casa, pero hay que respetar los tiempos y entonces voy a recuperar la pregunta que hice al principio. ¿Se comerían esto? Ya cometí un pecado, ya les dije, es un alimento. ¿Se comerían esto? ¿Hay alguna respuesta, Catherine, respecto a esto? No, no tenemos ninguna respuesta. O Pero sea, yo, por ejemplo, viéndolo, yo diría que no, porque tú todo dirías que suena no. muy... Bueno, pues ahí va la sorpresa. ¿De qué se trata? El contenido químico de un plátano. Y si no todos, la inmensa mayoría de nosotros hemos comido plátanos. Pero si al plátano le pusieron una etiqueta con esto, lo que dirían muchas mamás sería, guácala, está lleno de químicos. No te comas eso porque está lleno de químicos. Todo es química en este mundo. Todo. La química no solamente nos rodea, la química está en todo. Por si alguien después quiere hacer alguna pregunta, aquí está mi correo electrónico a su disposición para que hagan sus preguntas y por mi parte es todo. Voy a dejar un momento más la dirección por si alguien quiere Muy copiarla. bien. Muy bien, profesor. Y tenemos, igualmente tenemos alguna pregunta que se nos había quedado en el tintero para que de una vez la respondamos. Gloria nos pregunta que tiene una duda del compuesto Royal y por qué tiene ese efecto que tiene. ¿Qué es lo que contiene? Ajá. ¿Y por qué tiene ese efecto de levantar? Lo que nos hablaba de los pasteles. Sí, esto es una mezcla de varios compuestos. Hay fosfato, los fosfatos son compuestos que pueden tener uno, dos o tres hidrógenos activos, uno o dos hidrógenos activos, esto, y tiene bicarbonato. Entonces, con el calor del horno, el bicarbonato y los fosfatos reaccionan y se libera CO2. Y ese CO2 en forma de gas con la temperatura es lo que provoca que se esponje el pan. Si nos fijamos, lo primero que ocurre es que se forma una costra afuera, el dorado del pan, pero por dentro está blandito, inclusive la técnica para saber si ya está es introducir un palillo y ver si sigue la masa cruda o ya está bien cocida. ¿Cuál es el problema en muchas ocasiones? Si no tenemos cuidado al hacer la prueba, el CO2 escapa y es cuando el pan se baja. En muchas ocasiones también se me bajó el pan y en lugar de quedar así bonito, voy a salirme ya de la presentación. En lugar de quedar así bonito, queda hundido. ¿Por qué? Porque el CO2 se escapó cuando estábamos probando a ver si estaba bien. Entonces, son compuestos comestibles, bicarbonato de sodio, que lo utilizamos para muchas cosas. Por ejemplo, cuando tenemos acidez estomacal, pues el remedio de las abuelitas era agua de limón con bicarbonato. Cuando nosotros utilizamos sal de uvas o un Alka-Seltzer que lo ponemos en agua y empieza a burbujear, es una reacción del mismo tipo. Es una reacción sobre el bicarbonato que libera el CO2, esas burbujitas que vemos en el líquido del Alka-Seltzer o del bicarbonato, del bicarbonato o de la sal de uvas, es CO2 que se está liberando. Una reacción similar es lo que ocurre en el pan y ese CO2 que no puede salir porque a diferencia del vaso de agua que está
abierto al aire. En el caso de la masa en el horno, ya se formó la costra afuera que impide que salga y entonces obliga a la masa a crecer. Eso es lo que ocurre. Es una reacción inofensiva y los compuestos son perfectamente comestibles. Muy bien, muchas gracias, profesor. Además de muchos agradecimientos, nos mandan saludos y felicitaciones de parte de la familia Ruiz Romero, Denis Arevillaga, Berenice Soto, Francisco Terán, Alma Galvez, Gina de la Garza, todos agradecen muchísimo y nos pregunta Denis Arevillaga si el refrigerador tiene algún compuesto que pueda acumularse o hacer algún daño. Yo creo que depende de lo que pongamos adentro del refrigerador, porque a veces encontramos ciertos alimentos que están cubiertos de una capa verdosa de hongo y su fecha de caducidad venció hace 4 años, pero como estaba en el rincón ni cuenta nos habíamos dado. Esto, no, el refrigerador usualmente es una mezcla de metal, plástico, y la parte importante que es el gas refrigerante, cómo funciona el, el refrigerador. Hay un circuito de un gas que va absorbiendo el calor de los alimentos que metemos y al absorber el calor provoca que esos alimentos se enfríen. El gas se va calentando y entonces llega a un motor recirculador en donde se enfría y se vuelve a meter en el circuito del refrigerador. Usualmente son 2 circuitos. Antes estaban unidos. En la actualidad, el diseño implica que estén casi independientes. Y es el circuito del congelador y el circuito del refrigerador propiamente dicho. Antiguamente abríamos la puerta del refrigerador y la parte de arriba era congelador y la parte de abajo era para refrigeración, pero era una sola puerta porque era un solo circuito. Ahora normalmente tenemos 2 puertas, una para el congelador y otra para el refrigerador. Entonces hay conectividad entre los circuitos, pero están separados. Entonces, no hay ya compuestos que puedan provocar problemas. Si se perfora el circuito, se libera un gas que usualmente es un gas inerte, que lo que podría provocar es si sale todo el gas de golpe, una persona perdiera el conocimiento con síntomas de asfixia, pero no es tanta la cantidad de gas como para que pudiera provocar la muerte. Entonces, otro tipo de cosas, insisto, pues depende de lo que pongamos en el refrigerador y cuánto tiempo lo dejemos ahí. Muy bien, profesor. Tenemos más comentarios. Nos dice Aldara Cabrera, como me hubiera gustado tener un maestro de química como usted. Creo que a todos nos hubiera gustado mucho tener un maestro de Muchas química gracias. que nos explicara las cosas de esta manera. Es algo muy bonito. Tania Gutiérrez dice que es el mejor maestro y amigo que existe. Y es un gusto volver a tomar una mini clase de química con usted. También mandan saludos desde Chile y tenemos unas preguntas más. Laura Villa nos pregunta si los compuestos de los desinfectantes dentro de los autos pueden causar toxicidad. Me supongo que se refiere a lo que estamos tan en boga ahorita, que es dentro de los autos, bueno, el gel para las manos, que fundamentalmente es una mezcla de alcohol, que puede ser etanol, el que utilizamos normalmente para las heridas, o isopropanol, que se utiliza mucho para limpieza de circuitos electrónicos, es decir, son bastante inocuos, a menos que se los ingieran.
se les pone normalmente glicerina porque el alcohol deshidrata. Entonces, cuando lo frotamos en las manos se van resecando. Es, mientras más veces utilicemos el gel, más se resecan las manos. Entonces, se le pone glicerina para que no se reseque tanto. Y el polímero que forma el gel es un polímero que es, en primer lugar, es muy poca la cantidad y en segundo lugar es prácticamente inocuo. Entonces, esto no hay mayor riesgo, excepto si hay una ingestión no intencional de esto. Hay otra forma que es el spray. El spray para las manos, para las cosas. Ahí sí, si se usa demasiado y se tienen las ventanillas cerradas, puede haber falta de oxigenación y entonces provocar mareos, provocar inclusive náuseas, pero todo se reduce a una de dos: o utilice las ventanillas ligeramente abiertas para que haya circulación de aire y entonces el exceso que hayamos utilizado se pueda eliminar. Perfecto, muchas gracias, profesor. También nos dice Gina que después de oírlo cambiará sus hábitos de tirar basura. Y nos pregunta Alejandro Castro, creo que sería la última pregunta, respecto al reciclaje de los plásticos, ¿qué se puede hacer para tratar adecuadamente los cubrebocas desechados? Yo creo que los cubrebocas desechados deben hacerse tres cosas con ellos. La primera es cortar las cintas que ajustan en las orejas o en la parte de la cabeza, para evitar que si por alguna razón llegan a la basura o llegan a los animales, no se enreden. La segunda es que lo mejor es cortarlos a la mitad también. ¿Por qué? Pues porque ahora encontramos en muchísimos lugares cubrebocas a unos precios ridículamente bajos. ¿Y qué es lo que hacen? Los están recuperando de la basura, los lavan y los vuelven a vender. Entonces, no hay ninguna garantía de que sea inocuo, de que sea seguro. Entonces, lo mejor es cortarlo. Y la tercera cuestión es que lo recomendable sería acumular los cubrebocas. Yo sé que son desechables porque se van a desechar, pero no hay que desecharlos en la calle, sino lo podemos en casa acumular todos los que haya utilizado la familia durante 3 o 4 días en una bolsa de plástico o de papel, cortados, como acabo de comentar, rotular la bolsa y así entregarlo a quienes les entregamos nuestra basura. Yo creo que de esa manera evitamos daños al ambiente por si llegaran, alguien los tiró, evitamos el reuso no autorizado y evitamos que estén dispersos, los dejamos en un solo lugar. Pero además esto tiene otro efecto importante, y es que si alguna de las personas que utilizó esos cubrebocas está infectada, aunque fuera asintomática, al ponerlos todos juntos y etiquetar, estamos diciendo, aquí hay un riesgo epidemiológico. Entonces, trátese con ese respeto que hay que tener. Qué importante, profesor, esta reflexión, justo porque también desde nuestras casas podemos aportar a, pues, a esta problemática que estamos viviendo todos y hacerla un poco más llevadera, en este caso, pues, de este elemento que ya es obligatorio y cotidiano y seguramente se quedará, no sabemos si para siempre, pero por lo menos por mucho tiempo más Sí, con sí, nosotros, que es el cubrebocas. tenemos que acostumbrarnos a seguirlo utilizando y entonces tenemos que encontrar la mejor manera para hacerlo. Así es. Pues profesor Benjamín, creo que llegamos al final de este Ciencia en Sábado. Agradecemos muchísimo, muchísimo su colaboración. Fue una plática verdaderamente
muy entretenida, que nos enseñó mucho. Hay muchos agradecimientos, como le platicaba en el chat. Les recordamos que en el correo que nos proporcionó el profesor, pues pueden transmitirle también sus dudas si quisieran saber un poco más acerca de los temas que vimos el día de hoy. Esperamos que no sea la última vez que esté con nosotros. Sabemos que tiene muchos temas muy interesantes por compartir y que podemos aprender muchísimo más de usted, así que esperamos que sigamos en Yo contacto y les en colaboración. agradezco, Catherine, les agradezco mucho la invitación y cuando ustedes me inviten, ahí estaré, a menos que el público diga, ya no queremos nada con ese cuate, entonces, ni modo, pero según parece, por el momento, parece que hubo una buena respuesta. Agradezco al público también por su asistencia y por sus comentarios, sus amables comentarios, y también esperemos a la próxima. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor. También un agradecimiento y un saludo a la Facultad de Química de la UNAM, que bueno que estemos realizando estas colaboraciones entre nuestra casa de estudios, nos da mucho gusto. Y les invitamos a que estén pendientes de nuestras redes sociales. Estamos como Museo UNAM hoy, tanto en Facebook como en Instagram, y ahí se pueden enterar de nuestros eventos. Cada mes tenemos Ciencia en Sábado, así que esperamos que quienes no nos habían visto estén muy al pendiente y sigan este programa. Y el próximo miércoles vamos a tener Noche de Museos, que nuestra Noche de Museos se va a llamar Cuéntame Más, abuelos lectores y cuentacuentos. Estaremos con los abuelos del Universo de Letras de la UNAM. Así que sin más, les deseamos una excelente tarde. A usted también, profesor, una excelente tarde y un Igualmente, agradecimiento muy grande por esta charla tan interesante y tan enriquecedora para todos y todas. Muy buenas tardes y terminamos entonces nuestro encuentro de hoy.